Buen día chicos, hoy vamos a hablar del libro Amores que matan, ¿sí? Que es el próximo libro que vamos a leer o el que estamos empezando a leer según el momento en el cual estén escuchando esto. Bien, Amores que matan se corresponden con el género de la novela histórica, ¿sí? Al igual que la novela que ya habíamos leído anteriormente, El rastro de la canela, ¿sí? Amores que matan en realidad es una compilación de 3 novelas cortas, ¿sí? Bastante cortitas. Nosotros vamos a leer las 2 primeras, ¿sí? La tercera la vamos a dejar de lado. Bien, respecto del género entonces podemos decir que en realidad Amores que matan se puede corresponder con 3 géneros en simultáneo. El primero es la novela histórica, ¿sí? Así que vamos a empezar hablando de eso. La novela histórica es un género realista, sí, pertenece al género realista, pero tiene una característica particular, que es que se sitúa en un momento histórico concreto, ¿sí? Y los acontecimientos históricos que ocurren en la realidad en esa época suelen tener alguna relevancia, ¿sí? En el desarrollo de el argumento de la historia. Por ejemplo, en el caso de El rastro de la canela, ¿sí? Ahí tenemos un momento histórico particular, ¿sí? Estamos hablando de la época del Virreinato de Río de la Plata y la lucha por la independencia, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de novela histórica la podemos clasificar de 2 maneras diferentes. Podríamos encontrar 2 subdivisiones dentro de lo que sería la novela histórica. Está lo que sería la novela histórica tradicional, ¿sí? Que es la típica, la que solía aparecer antes, donde vamos a tener una reconstrucción de sucesos históricos, pero de los más importantes, ¿sí? Va a estar centrado siempre en los personajes más importantes de la historia, ¿sí? En cambio, la nueva novela histórica lo que va a hacer es correr un poco el foco, ¿sí? No se va a preocupar tanto por la historia más relevante, ¿sí? No tanto por el marco histórico y los personajes más importantes de nuestra historia, porque a esos ya los trataron muchísimos escritores en muchos libros. Lo que va a hacer es tomar las figuras marginales, las figuras secundarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de un marco histórico de el Virreinato de Río de la Plata, para tomar el caso de El rastro de la canela, ¿sí? No se va a ocupar de que el protagonista sea, por ejemplo, el virrey, ¿sí? Sino que se va a enfocar en parte del pueblo, por poner un caso, ¿sí? O en los diferentes sectores sociales. Es decir, va a buscar el detalle, aquellos personajes o hechos considerados secundarios, donde no se prestó tanta atención al escribirse la historia, ¿sí? Por lo cual lo que hace de alguna manera es aportarnos otra mirada posible respecto de esos hechos, ¿sí? Bien. Si bien dijimos que puede corresponderse con la novela histórica, estas novelas breves de Amores que matan también las podemos relacionar con las crónicas literarias. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacer una aclaración. En Amores que matan vamos a encontrar historias que están basadas en hechos reales, ¿sí? Historias que realmente sucedieron, pero que obviamente tienen un tratamiento literario. Están narradas como un cuento, como una novela, pero sucedieron en la vida real. Por eso podemos hablar de crónicas literarias, ¿sí? Porque van a mezclar los 2 ámbitos. Van a mezclar el ámbito del periodismo y el ámbito de la literatura. ¿Por qué el periodismo? Porque los hechos que se cuentan son reales y la función que tiene es de informar esos hechos. Pero a la vez podemos hablar de literatura porque la forma en la cual nos lo va a contar va a tener recursos literarios, ¿sí? Va a apelar a, por ejemplo, descripciones, a metáforas, ¿sí? A imágenes sensoriales. Bien, algunas de las características que podemos encontrar en este género, en el género de la crónica literaria, son los datos precisos, ¿sí? Sobre los acontecimientos que nos van a dar un marco bien claro, cuándo y dónde ocurren los hechos, ¿sí? Porque si ocurrieron en la vida real, entonces vamos a tener que tener una fecha y un espacio determinados. También en cuanto a los nombres, ¿sí? Los personajes no son inventados, sino que fueron reales, por lo cual necesitamos el nombre
completo y real. Bien, la segunda característica es la inclusión de testimonios y citas, ¿sí? Para darle una mayor credibilidad a los hechos, por ejemplo, lo que va a hacer es apelar a la voz de diferentes testigos, ¿sí? O de diferentes documentaciones que avalen estos hechos. Eso nos va a otorgar una mirada múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a mostrar otra forma de ver esos hechos, más allá de la versión oficial que se muestra en nuestra historia. ¿Sí? Bien, va a tener también una evaluación del cronista, lo que quiere decir que va a haber una cierta subjetividad, va a haber una cierta opinión de parte del narrador, de parte del cronista, de quien escribe esta historia. ¿Sí? Se va a posicionar de algún modo. Y eso lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en el uso de los adjetivos. ¿Sí? Por ejemplo, en la manera en la que va a ir describiendo algunos personajes, ¿sí? Nos va a permitir entrever cuál va a ser su postura. Y por último vamos a tener los recursos poéticos o narrativos, ¿sí? ¿Qué es esto que habíamos mencionado anteriormente? Va a haber, por ejemplo, imágenes sensoriales, descripciones, caracterizaciones, ¿sí? A veces hasta puede seguir el esquema de un relato policial, entonces va generando una cierta intriga, una cierta tensión respecto de lo que va a suceder, ¿sí? Bien. Y por último tenemos el género de la novela rosa. ¿Por qué hablamos de novela rosa? A ver, el título del libro es Amores que matan, ¿sí? Claramente va a aparecer algo de lo que es el amor, de la parte romántica, y eso lo podemos encontrar en estas novelas. Acerca de este género, acerca de la novela rosa, podemos decir que apareció en el siglo XIX, ¿sí? Y algunos de sus principales autores, ¿sí? De sus principales exponentes o precursores que sentaron las bases, que iniciaron este género, fueron Emily Bronte y Jane Austen, con Cumbres Borrascosas y Orgullo y Prejuicio respectivamente, ¿sí? Básicamente, ¿de qué se van a tratar las novelas rosas o cuál va a ser el patrón común que vamos a encontrar en ellas? Vamos a encontrarnos con una pareja de enamorados, ¿sí? Que debe luchar frente a diferentes adversidades para poder estar juntos, ¿sí? Esto también lo vamos a encontrar en El rastro de la canela, ¿sí? Fíjense que los elementos de la nueva novela histórica y los elementos de la novela rosa van a ir apareciendo, ¿sí? En esa novela que ya leímos. Bien, ¿cuáles son estas adversidades que pueden llegar a aparecer en la novela rosa, en la novela romántica? Bueno, algunas de las posibilidades son un casamiento por conveniencia, ¿sí? Es decir que si bien la pareja está enamorada, no pueden casarse entre ellos porque tienen un matrimonio ya arreglado con otras personas. O puede haber una prohibición paterna, ¿sí? Un rechazo familiar hacia ese candidato amoroso. ¿Cómo podemos encontrar ese rechazo familiar en el caso de, por poner un ejemplo, Romeo y Julieta, ¿sí? Que pertenecían a dos familias enemigas? Bien, otra posibilidad sería los conceptos morales de la sociedad, ¿sí? Si está bien visto, si está mal visto, ¿sí? Si hay algún rechazo que se imponga en la sociedad por sobre el deseo, la voluntad individual de las personas. Y esto se va a relacionar también con esta cuestión de las diferencias, ya sean sociales, culturales o de edad, ¿sí? Podemos hablar de diferencias, por ejemplo, de clases sociales, es decir, de capacidad económica, clase alta con clase baja, ¿sí? O por ejemplo el sistema de castas en el caso de la época del virreinato, en El rastro de la canela, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría pasar si tengo una relación entre una persona criolla o blanca con una persona negra o mulata, ¿sí? Entonces ahí esas diferencias sociales muchas veces generan un rechazo o una imposibilidad de estar juntos de parte de esa pareja. Y lo mismo ocurre en el caso de las diferencias culturales o de edades. Bien, y la última posibilidad es el caso del triángulo amoroso, ¿sí? Que aparezcan más de dos personas enamoradas en una relación, o incluso que se combine, por ejemplo, con el primer caso, ¿sí? Hay una persona con la que uno está enamorado, pero
está la otra persona que es con la que debería casarse por el matrimonio ya arreglado por su familia, ¿sí? Entonces ahí se va generando un cierto triángulo donde tiene dos parejas posibles. Bueno, esa sería una de las adversidades que podrían llegar a aparecer. Bien, en cuanto a la estructura del género podemos encontrar tres momentos principales, ¿sí? Siempre suelen aparecer estas tres instancias. En el primer momento vamos a encontrarnos con dos personas que se enamoran, ¿sí? Pero que no pueden estar juntas. En el segundo momento, ese impedimento por el cual no pueden estar juntas se va a convertir en un obstáculo más fuerte, ¿sí? Que cada vez va a tender a separarlos más a los amantes. Y en el tercer momento vamos a tener la resolución, donde, por ejemplo, el obstáculo puede llegar a desaparecer, por lo cual esa pareja va a estar unida y vamos a tener un final feliz, o puede ser que el obstáculo sea suficiente para poder evitar esa relación y no encuentre un final feliz en la historia, ¿sí? Después, dentro de estas novelas, vamos a ver cuál de estos casos ocurre. Bien, como afirmamos que estamos hablando de novelas históricas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del contexto acerca de cada una de estas novelas, o por lo menos de las dos primeras que son las que vamos a leer, ¿sí? La primera novela se titula Camila O'Gorman y nos va a contar un caso real que sucedió. ¿Cuándo sucedió? Estamos hablando de la época, el contexto donde se daba un enfrentamiento entre los unitarios y los federales, ¿sí? Estamos hablando de un periodo de guerra civil dentro del país. De un modo un poquito más específico, estamos hablando de la década de 1840 aproximadamente, por ahí, ¿sí? En ese entorno es donde suceden los hechos que se van a contar en esta novela. Como para saber, como para conocer un poco qué es lo que estaba sucediendo en esta época, tenemos este enfrentamiento entre los unitarios y federales. Deberíamos saber un poquito acerca de los unitarios y de los federales. A ver, cada uno de estos grupos tenía una mirada diferente respecto del modelo de país que se estaba buscando, ¿sí? Por un lado tenemos a los unitarios. Los unitarios lo que estaban buscando era un gobierno nacional fuerte, sí, unificado, cuyo centro principal era Buenos Aires. Y todas las demás provincias no tenían una gran independencia, sino que, bueno, tenían que obedecer al poder centralizado de gobierno, ¿sí? El grupo unitario siempre tuvo la mirada bastante puesta en Europa, ¿sí? Tomaban su influencia como un modelo a seguir. Y estaba conformado principalmente por intelectuales y sectores pertenecientes a las clases altas. Algunos de los exponentes que podemos llegar a nombrar serían Bernardino Rivadavia y Lavalle. Bien, mientras que del lado de los federales vamos a tener un modelo de país donde cada provincia iba a tener su propio gobierno y sus propias leyes. Es decir, iba a haber una mayor independencia en cada provincia, ¿sí? Y si bien iba a haber un gobierno nacional, no tendría tanto poder, tanta fortaleza como si lo tendría según el modelo unitario, ¿sí? Los federales también se puede decir que buscaban formar una identidad nacional propia, no estaban con la mirada tan puesta hacia afuera, sino más hacia adentro. Por eso justamente sus mayores representantes van a ser los caudillos, ¿sí? Muchas veces de las provincias del interior, y va a ser más popular entre las clases bajas. Si hablamos de los exponentes, podemos destacar, por ejemplo, a Manuel Dorrego, y el más representativo, el más conocido es Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Bueno, acá vamos a encontrarnos con un libro que escribió Domingo Faustino Sarmiento que se llama Facundo, Civilización y Barbarie, donde él también va a postular un poco esta oposición entre lo que son los unitarios y los federales. A uno lo va a denominar como civilización, a los unitarios, ¿sí? Y a otro lo va a denominar como la barbarie, que serían los federales. Ahí va a mostrar de alguna manera una contracara, los opuestos, ¿sí? Y de qué manera contrastan los modelos de país de cada uno. Bien, este es el cuadrito que tienen también en el libro,
¿sí? Así que no nos vamos a detener mucho en esto. Después ustedes igualmente, como lo van a leer, lo van a ver un poquito más en detalle ahí. Bien, vamos a hablar un poco de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que había sido el gobernador de Buenos Aires entre 1829 y 1852. Según la mirada o la postura que se tenga respecto de este personaje histórico, algunos lo pueden calificar de un tirano y otros lo consideran el restaurador de las leyes, ¿sí? Esto tiene que ver con que él llegó al poder en un momento de bastante conmoción social y pudo de alguna manera recuperar el orden. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de un autoritarismo bastante considerable, ¿sí? De hecho, él fundó la Mazorca, ¿sí? Que era una organización que se encargaba de reprimir o incluso eliminar a los opositores a Juan Manuel de Rosas, ¿sí? También podemos hablar de su hija, Manuelita Rosas, ¿sí? Quien era hija de Juan Manuel de Rosas y de Encarnación Ezcurra, su madre, que de alguna manera era quien acompañaba muchas veces a Rosas, pero falleció y ese rol terminó ocupándolo su hija Manuelita, ¿sí? Que fue muy querida por los federales, por todo el grupo seguidor de Rosas, al punto tal de convertirse en un símbolo mismo del Partido Federal. Bien, otro personaje para destacar, o grupo en este caso, sería la generación del 37. ¿Qué era la generación del 37? Era un grupo de intelectuales, principalmente unitarios, que se reunían para, bueno, hablar de arte, ¿sí? De literatura, de pintura, de música, etc. Y principalmente de política, ¿sí? Entre ellos, un hombre que se destacaba era Esteban Echeverría, ¿sí? Que era un escritor y de hecho escribió un cuento muy conocido llamado El Matadero, donde él intentaba reflejar la mirada que tenía respecto de Rosas, su gobierno y su gente, ¿sí? Es un cuento bastante sangriento y grotesco inclusive. Bien, bien. Eso en cuanto a lo que refiere a la novela de Camila Gorman, ¿sí? Por otro lado vamos a tener la segunda novela, que es la de Felicitas Guerrero. En este caso vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, ya no estamos más en 1840 aproximadamente, sino que vamos a estar en 1871, ¿sí? Sino que vamos a avanzar más o menos hasta 1870 para poder hablar de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿sí? Que ocurrió en 1871. Bueno, de esto podemos decir que fue uno de los mayores desastres de toda la historia de Buenos Aires, ¿sí? Dejando un saldo de 14.000 muertes. Cabe destacar que la población era muchísimo menor a la que es hoy en día, ¿sí? Para que se den una idea, en todo Buenos Aires, capital y provincia, en esa época teníamos alrededor de 500.000 personas en total. Mientras que si hoy en día sumamos todos los habitantes de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de casi 20 millones de personas, ¿sí? Fíjense la gran diferencia que hay entre las poblaciones de una época y otra. Bien, esta epidemia de fiebre amarilla dejó como consecuencias, ¿sí? Por un lado la creación del cementerio de Chacarita, ¿sí? Para poder dejar los cuerpos, y por otro lado una evacuación masiva, ¿sí? Toda la población de lo que sería hoy en día Capital Federal, ¿sí? Emigró hacia la provincia de Buenos Aires. De hecho, en el caso de Felicitas Guerrero, ¿sí? Que sería la protagonista de la novela que vamos a leer ahí, bueno, ella misma tuvo que abandonar su hogar porteño para poder recluirse en una quinta en San Isidro. Bien, esto sería entonces una pequeña explicación teórica en cuanto a lo que es el género o los géneros a los que corresponden estas novelas, y por otro lado una pequeña introducción al contexto histórico que nos vamos a encontrar en las dos novelas, ¿sí? En la novela de Camila Gorman y en la novela de Felicitas Guerrero. Bien, si hay algo que no se llegó a entender, algo que genera alguna duda, ¿sí? Ya saben, me lo pueden consultar a través del foro de la plataforma, ¿sí? Que tengan un buen día, hasta luego.